también te invito a que abras tu Biblia junto conmigo. Hoy te quiero hablar de un mensaje, de un mensaje muy importante. Abre tu Biblia ahí conmigo en el libro de los Salmos, Salmos capítulo 68. Vamos a mirar los versículos 5 y 6. Mira, sin duda, hermano, la familia se encuentra en una etapa muy crítica, tal vez de las más críticas de la historia. Los niveles de desintegración familiar son cada vez mayores. Cada vez tú puedes ver, no solo en las noticias, no solo en la gente de lejos, sino probablemente muy cerca de ti, puedes ver cómo aumenta el número de divorcios, de madres solteras, casos de intraviolencia familiar. Ahorita en esta época de la pandemia se da mucho ese asunto de casos de abuso físico, abuso psicológico, verbal, en contra de niños, de mujeres. Pero no solo eso, incluso los temas económicos están golpeando la familia, desempleo, pobreza, migración. Tú sabes, hombres que migran a otras partes lejos de su familia con tal de conseguir un empleo. Y también otras cosas, el pecado, las adicciones, vicios, la inmoralidad sexual, han minado la ya de por sí débil estructura familiar. Y eso es cierto, hermano. En mayor o menor medida, muchos de nosotros hemos sido afectados o hemos experimentado el dolor de una familia rota. Es frecuente conocer personas que cuando llegan a Cristo vienen con un pasado familiar muy doloroso, con un fracaso, con heridas provocadas por la desintegración familiar. Pero la buena noticia en esta tarde es que aquellos que venimos a Jesús dañados, traumados o rotos por los problemas familiares, hoy tenemos esperanza. Hoy. ¿Por qué? Porque cuando tú recibes a Cristo en tu corazón como tu Señor, como tu Salvador, el cielo te va a otorgar una ciudadanía extra. Ya no nada más vas a ser mexicano, sino que ahora vas a tener un pasaporte extra. ¿Sabes qué va a decir ese pasaporte? Ciudadano del cielo. Ahora, cuando tú te conviertes en un ciudadano del cielo, en un miembro de la familia de Dios, ahora Dios te da entrada a esa familia suya. Sí, aparte de tu familia que ya tienes, tu familia en la carne, esa que te dio tus apellidos, ahora Dios te da la bienvenida a su propia familia y te adopta. Ahora Dios ya no solamente es tu creador, ya no solamente es tu Señor, ahora Dios se ha convertido para ti en un Padre, en tu Padre Celestial. Y Él te presenta muchos hermanos y muchas hermanas que antes no conocías y te dice: bienvenido, hijo, mira, esta es tu nueva familia, tus hermanos y tus hermanas. Oh, eso es maravilloso. Hoy te quiero hablar de un mensaje de la familia, pero no cualquier familia, una familia especial, una familia diferente. ¿Por qué? Porque esta es la familia de un rey. Y lo mejor de todo es que ese rey te invita a que formas parte de esa familia, que no te quedes afuera. Él te está invitando a eso y te invita a lo que la Biblia llama la familia de la fe. ¿Sabes cuál es esa? La iglesia. La iglesia es nuestra nueva familia, una familia diferente, una familia compuesta por muchos hermanos y hermanas que hoy, al igual que tú, han sido adoptados por el Dios del universo. Así es que quiero predicarte este sermón, una familia diferente, y quiero que vayas conmigo al libro de los Salmos, en el capítulo 68, en los versículos 5 y 6. ¿Ya lo tienes? Aleluya. Gloria a Dios. Salmo 68.
Versículos 5 y 6, mira, pon mucha atención en esto y léelo ahí en donde estás en tu casa. Dice de esta manera: Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, pero los rebeldes, habitan en tierra seca. Y vamos a ver esta escritura esta tarde. Quiero ir a mi primer punto: padre de desamparados y defensor de viudas. Mira, los testigos de Jehová, hermano, hacen mucho énfasis en llamar a Dios por su nombre. Ellos continuamente dicen: Jehová. Tú a Dios no le puedes decir Dios, tú le tienes que llamar Jehová. Y en estricto sentido, eso no es algo malo, no es algo incorrecto. Es cierto que Dios tiene un nombre propio, y si lo llamas por su nombre no tiene nada de malo, está bien. Pero Jesús nos mostró a Dios en una faceta que antes para nosotros era desconocida. Jesús nos presentó a Dios no solamente como nuestro creador. Él nos enseñó a llamar a Dios Padre nuestro. Nos dio un sentido de relación, de pertenencia con Dios mucho más íntimo, más profundo, más familiar. Nos enseñó a llamarle Padre, Papá. Mira, al contrario de los testigos de Jehová, yo prefiero llamar a mi Creador como Padre. Generalmente así son mis oraciones. Oh Padre, en el nombre de Jesús. Generalmente mis oraciones comienzan de esa forma. Yo le llamo Padre. A veces le digo Jehová, a veces le digo Señor, a veces le digo Dios Todopoderoso, a veces oro en lenguas delante de Él glorificándolo. Pero yo nunca quiero perder ese grado de intimidad con Dios y yo le llamo Padre. ¿Por qué? Porque eso es algo más familiar, algo en lo cual yo puedo sentir esa confianza que nunca tuve con mi Padre terrenal. Mira, seguramente mi Padre terrenal no fue el mejor que yo tuve. Seguramente, tal vez tú piensas lo mismo, dices, bueno, no, pues yo a mi Padre terrenal ni lo conocí. Pero quiero decirte algo: si tu Padre terrenal no fue lo mejor que tú hubieras deseado, quiero decirte, tu Padre celestial es lo mejor que jamás llegarás a tener. Es un privilegio que el Dios Todopoderoso te considere su hijo. Y acá en nuestra escritura, en el Salmo 68, ve a quién está escogiendo Dios por hijos. No son los grandes personajes, hermano. ¿Sabes a quién les está llamando Dios hijos suyos? Tú velo. A los desamparados, a los huérfanos. Él se está identificando con ellos, con los desamparados, con los huérfanos, con los cautivos. Mira, cuando alguno de nosotros llega a Cristo, de cierta manera veníamos así en esas condiciones, como cautivos, como desamparados, como huérfanos. Algunas veces incluso teniendo a nuestros padres ahí a un lado, era como si no los tuviéramos. Algunos de nosotros veníamos de experimentar ciertos daños, heridas provocadas por aquellos que alguna vez debieron de cuidarnos, pero nos abandonaron. Otros tal vez no tuvieron esa experiencia traumática de venir de una familia rota, pero seguramente venían arrastrando cadenas que los cautivaban. De alguna manera, cuando tú y yo llegamos a los pies de Cristo, veníamos en una de esas tres condiciones: o éramos desamparados, o estábamos huérfanos, o éramos cautivos. Pero cuando llegamos a Dios, Él ya no nos mira de esa manera, como huérfano, cautivo, desamparado. Ahora Él ya nos llama hijos suyos. Mira, ¿cómo cambian las cosas cuando tú llegas a Cristo?
Cuando tú haces de Jesús tu Señor, tu Salvador, Él no solo te limpia de tus pecados, hermano. Eso es maravilloso, créeme. Eso es lo mejor que puede pasar, que Dios te limpia de tus pecados por medio de la sangre de Cristo. Pero eso no lo es todo. Hay algo más todavía dentro de ese gran paquete de la salvación, y es que Dios te introduce a una familia nueva. ¿Sabes cuál es esa familia nueva? La familia de Él, su propia familia. Es por la sangre de Cristo y por la acción del Espíritu Santo, que tú pasas de ser un huérfano, un cautivo o un desamparado a convertirte en un hijo de Dios. Juan capítulo 1 versículo 12 dice: pero a todos los que lo recibieron, o sea, a Jesús, a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, el nombre de Cristo, dice, Él les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y es que esa fue la intención de Dios desde un principio, convertirte en parte de su familia. No es que, cambié de religión. No es que, ahora soy cristiano, ahora soy aleluya. No, ahora soy un miembro de la familia de Dios, nación santa, linaje escogido, real sacerdocio. Ahora soy un hijo de Dios. Eso es tremendo. Cuando tú te empiezas a identificar de esa manera, y la gente puede decir, ya eres aleluya, ¿verdad? Ya eres hermano. Tú puedes decir, sí, así es, soy hermano. Hermano de Cristo y hermano de millones y millones de redimidos. Sí, soy hermano. Hay gente que se cohíbe cuando dice, ya te volviste hermano. Y el mundo, el diablo te ha hecho creer como que ese es un calificativo despectivo, ¿verdad? Así como que que no se entera, que no me vayan a decir hermano, cuando eso es un privilegio, porque Jesús dice que Él no se avergüenza de llamarse hermano de nosotros. Mira, cuando Dios nos salvó, Él nos adoptó en su propia familia, pero, escucha, aquí viene lo importante. Él no nos dejó abandonados a nuestra propia suerte por ahí rodando en alguna parte del universo. El plan de Dios cuando te adoptó en su familia fue injertarte en el cuerpo de Cristo. Esa es la razón por la que Dios nos planta o nos injerta dentro de una iglesia. ¿Qué es la iglesia? Ahorita que estamos distanciados, por llamarlo de alguna manera, por motivo de la contingencia sanitaria, deberíamos de reflexionar. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el conjunto de hombres y mujeres que han sido redimidos por la sangre de Cristo, que han sido sellados por el Espíritu Santo, que tienen a Dios como Padre y que comparten un destino con Él en la eternidad. Eso somos la iglesia. Gente de carne y hueso, santos que todavía están pisando esta tierra, gente que a pesar de que tú no conocías antes, ni yo, tiene algo en común con nosotros. Ellos también fueron rescatados del pecado, adoptados por Dios y colocados dentro de la familia. Somos lo mismo. Somos gente que antes no conocíamos. Por ejemplo, yo antes no tenía el gusto de conocerlo a usted. Usted no me conocía tampoco a mí. Pero un día el Señor nos unió, un día el Señor juntó nuestros caminos, hizo que nos conociéramos. ¿Por qué? ¿Qué teníamos antes en común usted y yo? Tal vez no teníamos muchas cosas en común, pero hubo un lazo que nos unió. Hubo algo que nos juntó a usted y a mí. Ahora usted y yo veníamos a ser parte de la familia de Dios. Eso es la iglesia, un conjunto de santos de carne y hueso. Cuando usted oye la palabra santos, tal vez se imagine
por la cultura de la que venimos, por la religión que es la imperante en nuestro país. Tal vez usted se imagine gente ahí colocada en una actitud muy como de oración, mirando para arriba y con una aureola encima. Pero no, en realidad los santos son todos aquellos que han creído en Cristo, o sea que ya estén con Él, o sea que todavía andemos en la tierra. Somos gente normal, de carne y de hueso. Algunos somos más reservados por naturaleza, o sea, nuestra personalidad es así. Algunos somos introvertidos, somos muy callados, serios algunos de nosotros, hasta tímidos podemos llegar a ser. Mira, eso es normal para algunas personas, ese es su tipo de personalidad. Pero no debemos dejar que esa personalidad seria, reservada, callada, nos aísle de los demás, nos aísle de los hermanos de la iglesia. Mira, somos miembros de la misma familia. Tú ya no eres un huérfano, hermano. Tú ya no eres un extraño. Tú ya no eres alguien que tiene que estar solo en la puerta o sentado en una silla y aquí acaba el servicio y aquí te echas a correr. No, ahora tú eres parte de un cuerpo, del cuerpo de Cristo. Tú tienes que empezar a mirarte como un hijo de Dios y a la gente que está a tu alrededor en la iglesia como tus hermanos y tus hermanas. Debes empezar a tener una identificación con ellos. Si tú te miras a ti como un extraño, si tú dices, no, yo no tengo nada que ver con ellos, te vas a comenzar a aislar. No te vas a identificar con nadie, no vas a encajar con nadie, no vas a platicar con nadie, no vas a querer tener compañerismo con nadie. ¿Por qué? Porque tú a ti mismo no te estás reconociendo como parte de eso. De alguna manera hay algo que no te deja identificarte con la familia de Dios. Y eso, hermano, no está bien. Quiero que vayas conmigo a Efesios capítulo 2. En el versículo 19. Efesios 2, en el versículo 19, mira lo que dice la palabra de Dios. Así que ya no eres extranjero, ni advenedizo. Advenedizo era alguien, como comúnmente en mexicano se oye, y se oye fea esa palabra, no me gusta a mí decirla, pero lo que se dice arrimado, eso es lo que quiere decir advenedizo. Dice, así que ya no eres extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos, miembro de la familia de Dios. Tú ya no eres un extranjero, un extraño, un advenedizo. Tú ahora eres un miembro de la familia de Dios. Ahora quiero ir a mi segundo punto. No solo una casa, un hogar. ¿Notas cómo nuestro texto del Salmo 68 está hablando de Dios como Padre desde su santa morada? A ver, velo conmigo una vez más, porque yo quiero que tú agarres la idea de lo que te quiero explicar en esta tarde. Regresa conmigo, por favor, al Salmo 68. Te lo quiero explicar. Mira, ve. Salmo 68, el versículo 5, el que leímos hace ratito. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios. ¿En dónde? En su santa morada. Mira, podemos decir que la santa morada de Dios es el cielo, y eso es cierto. Pero en este salmo en particular, en el Salmo 68, léelo completo en casa. Te lo recomiendo, léelo completo en casa. Y David, el escritor de este salmo, aquí en el 68, está hablando en repetidas ocasiones de tres cosas que se refieren prácticamente al mismo asunto. Él está hablando del santuario, de la congregación y del templo. Y él está refiriéndose a esas tres cosas como la morada de Dios: el santuario, la congregación y el templo.
Ahora escucha. David está diciendo que desde su santa morada, es decir, desde la congregación, desde el santuario, desde el templo, Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Te lo voy a explicar. Una familia vive en una casa, ¿verdad? ¿O dónde vive una familia? Una familia, vamos a llamarle normal, promedio. Viven en una casa. Hay un lugar en donde ellos se reúnen. Seguramente ahorita tú estás en casa y hay un lugar específico, geográfico, en el cual tú coincides con el resto de los integrantes de tu familia. Una familia vive en una casa. Aquí mi pregunta es, ¿por qué la familia de Dios no lo haría de esta manera? ¿Por qué? ¿La familia de Dios no tiene casa? Es mi pregunta. Mira, en estos tiempos de posmodernidad, en estos tiempos de cristianismo, ve las comillas grandotas otra vez, moderno, hay cristianos que le juegan al llanero solitario. Ellos no tienen una casa a la cual llegar, no tienen un pastor con el cual identificarse, no tienen hermanos con los cuales... Y es triste mirar a cristianos en esa condición, que no tienen una casa, no tienen una iglesia, no tienen un pastor con el que se identifican, no tienen hermanos. Ellos empiezan a adquirir lo que yo le llamo el síndrome del hijo único. Son cristianos solitarios, egoístas, y sin apego por nadie. ¿Por qué? Porque ellos empiezan a andar solos por la vida. Dicen, no, sí, soy cristiano, amo a Dios. ¿Y cuál es tu iglesia, hermano? No tengo iglesia. Yo cuando siento de Dios, pues prendo el YouTube y ahí miro una predicación y ya le apago. O puedo mirar varios canales a la vez. Pero ¿tienes un pastor? No me hace falta, Jehová es mi pastor, dicen algunos. No tienen hermanos con los cuales crecer, madurar, servir. Se vuelven así, adquieren el síndrome del hijo único. Un hijo único adquiere rasgos de comportamiento muy claves, no es la palabra correcta, no es clara, adquieren rasgos de carácter muy distintivos. Un hijo único generalmente es un niño solitario, egoísta, porque tiene todo para él, el afecto de sus padres, todo lo que él quiere, y no tiene un apego por hermanos. ¿Por qué? Porque no tiene hermanos. Pero el plan de Dios para su familia es muy diferente a tener hijos únicos. Yo nada más te invito a que te des una vuelta por todo el Nuevo Testamento, desde el libro de los Hechos, y te vas a dar cuenta cómo el plan de Dios era establecer iglesias locales en diferentes pueblos, diferentes ciudades, cada una de ellas bajo la supervisión de un pastor, con hombres y mujeres que se desarrollaban y servían juntos. Gente que hasta ese momento era desconocida, pero que se llamaban a sí mismos hermanos, hermanas. Gente como tú y como yo, creciendo en una iglesia local. Checa todo el libro del Nuevo Testamento. Todos los libros, a partir del libro de los Hechos. Y te das cuenta cómo cada obra que Dios está estableciendo en alguna ciudad se junta una iglesia. Y hay una iglesia. Y Pablo, los escritores del Nuevo Testamento, dirigen sus misivas a iglesias, a un conjunto de creyentes, de hombres, de mujeres, que están establecidos en algún lugar. La carta de Pablo a los filipenses, la carta de Pablo a los romanos, la carta de Pablo a los corintios, son iglesias en diferentes ciudades. La carta de Pablo a los cholultecas, amén. Imagínate si el Señor
nos escribiera una carta, ¿qué diría de nuestra iglesia? A la iglesia de los cholultecas. Amén. Está de pensarse. Mira, hermano, ¿sabes qué me encanta de nuestro compañerismo? Del compañerismo cristiano, la casa del alfarero, ¿sabes qué me gusta? Muchas cosas, pero hay algo que me encanta, es sobre todo cuando miro esos videos de conferencia internacional. Yo puedo mirar a hermanos de muchas partes del mundo, los veo ahí en los videos, gente de todos los colores, de todas las razas, de todas las nacionalidades, haciendo lo que nosotros hacemos en Cholula, en un evangelismo de calle, en un concierto, en un servicio. Yo los puedo mirar y digo, oh, esos son mis hermanos, nunca los he visto, no los conocía, no entiendo el idioma que hablan, pero cuando yo los veo con un megáfono en la calle, cuando yo los veo haciendo un concierto en un parque, cuando yo los veo sirviendo en un compañerismo, en un rally, en un anuncio de parejas, digo, oh, esos son mis hermanos, tengo una identificación con ellos. ¿Por qué? Porque ellos, Dios me ha mostrado que yo soy parte de esa tremenda familia. Escucha, hermano, hay un refrán en el mundo que dice la sangre llama. Y eso es cierto, ese refrán habla así como de que cuando alguien es familia, siente apego por una persona. ¿Por qué? Porque dicen, la sangre llama. Pero yo te voy a decir algo, para nosotros como iglesia, como compañerismo, yo diría de esta manera, la sangre une. ¿Y sabes cuál es esa sangre? Ni la tuya ni la mía, es la sangre del Señor Jesucristo. La sangre une. Entonces, cuando yo voy a esas conferencias, a esos rallies, a esos discipulados, cuando vamos a un avivamiento ahí a la iglesia madre de Tlaxcala, yo me gozo de ver hermanos. Yo conozco hermanos de muchas ciudades, de muchos pueblos, de muchos estados, incluso de otros países, que son del compañerismo y tenemos ese grado de identificación. Yo por eso, cuando tenemos un evento en la iglesia madre, yo siempre lo estoy invitando a usted. Y le digo, véngase, vamos a la iglesia madre, hermano. Véngase, vamos yo quiero que usted vea de qué somos. Mire, no somos una iglesia independiente, hay una iglesia flotando y de repente a mí se me ocurrió, pues voy a ser pastor y a ver qué sale. No, no somos eso. No somos una iglesia independiente. Somos parte de un mover de Dios, tenemos familia en todas partes, no solo en Puebla, no solo en México, tenemos familia en Rusia, en Argentina, en Brasil, en Colombia, en China. Somos parte de lo mismo. Ahora, yo no quiero que tú te sientas como un extranjero, un extraño, un advenedizo. Ya te dije lo que significa advenedizo, es una palabra muy fea esa, que tú digas, pues no, yo no soy parte de. No, hermano. Cuando tú te sientes así como ajeno al mover de Dios, ajeno a la iglesia, ajeno al compañerismo, créeme, no es el Espíritu Santo el que te está inspirando esas cosas, no es el Espíritu de Dios, es un espíritu contrario, porque Dios no es un Dios de división, es un Dios de unión. Escucha, la iglesia no es un edificio, eso lo hemos notado ahorita. En estos tiempos de pandemia nos hemos dado cuenta, la iglesia no es el edificio, la iglesia somos tú y yo, pero congregados en un lugar. ¿Por qué? ¿Para qué la iglesia? Tal vez si usted tiene el mismo espíritu que yo, no se siente igual en estas transmisiones que cuando estamos en la iglesia. Yo no me siento igual. Sirvo a Dios, gracias a Dios, la presencia del Señor desciende aquí, pero yo lo sigo extrañando a usted. Yo quiero verlo otra vez, quiero que otra vez estemos juntos, quiero que otra vez nos reunamos. ¿Por qué? Porque necesitamos la comunión de los unos con los otros. Usted y yo necesitamos crecer juntos, servir a Dios juntos, ver el nombre o mirar la gloria de Dios juntos.
Cuando Dios te llamó a formar parte de su familia, cuando Dios te salvó, fue para que tú vivieras en comunidad. No para que fueras, dijera yo, el llanero solitario, aislado y ahí solito. El cristiano llanero solitario no es una idea bíblica. Eso te lo aseguro. David, en el Salmo 122, el versículo 1 dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Ve cómo son muchos, no es algo singular, es plural. Un hombre me decía: no, yo ya no voy a la iglesia, ninguna iglesia me ha gustado. Entonces, pues allá en la casa tenemos un culto familiar y nos reunimos y pues leemos la Biblia, pero ya no tenemos iglesia, no tenemos pastor. Lo que esta persona no se da cuenta es que eso, lejos de celebrarse, es algo digno de lamentar. ¿Por qué? Alguna vez yo lo prediqué de esta manera. Jesús, cuando miró a la multitud, dice que tuvo compasión de ellos porque andaban como ovejas que no tienen pastor. Un cristiano que no tiene pastor no es alguien que debería enorgullecerse de esa situación. Por lo menos Jesús lo mira con compasión y dice: este no es el plan. El plan no es este. El plan no es que seas el cristiano solitario o el cristiano de YouTube. Ahorita lo estamos haciendo por necesidad, pero yo procuro tener contacto con la gente. Continuamente estamos ahí. Los he visitado a algunos, los he visto a otros, les he llamado a otros más. ¿Por qué? Porque yo sé que esto no funciona así. No funciona. Ese no es el diseño de Dios. Es más cómodo, sí, claro, pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que su iglesia, su gente crezca juntos como una familia en un lugar. Mira, cuando Jacob, el hijo de Isaac, era soltero, él tuvo un encuentro personal con Dios en un lugar al cual él le llamó Betel, la casa de Dios. Eso tú lo puedes ver allá en Génesis, en el capítulo 28. Jacob tuvo un encuentro con Dios en ese lugar y dijo: este es Betel, la casa de Dios. Y pasaron muchos años. Cuando Jacob se encontró con Dios por primera vez en ese lugar, Jacob era soltero, Jacob no tenía hijos, Jacob no tenía, como dicen por ahí, ni dónde caerse muerto. Pero muchos años después, vemos a Jacob muy diferente, casado, con 12 hijos, su situación económica ha cambiado y Dios lo vuelve a llamar al lugar de su primer encuentro, a Betel. Le dice: Jacob, ahí en Génesis 35, versículo 1, le dice: Jacob, yo quiero que nos encontremos otra vez tú y yo, donde nos miramos por primera vez hace mucho tiempo. Y Jacob va a ese lugar, pero no va solo. ¿Sabes qué hace? Él lleva a su familia. Jacob entendió esto, que uno debe adorar a Dios en familia, no solitario. No, bueno, nomás yo. Sí, ves que los demás no me caen bien. Es que los demás, híjole, son bien. No, si los vieras, ¿por qué no me junto con ellos? Hermano, ese no es el plan de Dios. Ser llanero solitario no es una idea divina. Uno debe tener compañerismo con los demás, debe tener un grado de identificación. Imagínense, si usted no soporta a los hermanos aquí en la iglesia y se aparta, ¿qué va a hacer en el cielo? Ahí los va a tener siempre. ¿A dónde se va a ir entonces? Digo: no, es que no me cambian los hermanos. Entonces, pues, mejor me voy ahí al rincón del cielo. No, yo espero que no piense usted de esa manera. Y quiero ir a mi último punto, la tristeza de los rebeldes. ¿En qué momento se rompió ese diseño original de Dios para su familia y surgió el síndrome del llanero solitario? Sin iglesia, sin hermanos, sin pastor. ¿En qué momento se rompió? Bueno,
en el momento en el que dejamos que el egoísmo, la rebelión, el orgullo se apoderaran de nuestro corazón. Sí, hermano, esos no son frutos del Espíritu Santo. Rebelión, orgullo, egoísmo, no. Son sentimientos viles, mezquinos, que te hacen pensar que tú no necesitas de los demás para crecer espiritualmente. Y tampoco te importa si los demás crecen, no te importa servirlos. Entonces, mientras yo ame a Dios, yo alabo a Dios aquí, levanto mis manos y eso es una actitud egoísta. Miren nuestro texto. David está escribiendo unas palabras muy sentidas. David está hablando de la tierra seca y en el versículo 6, Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Y mira el contraste. Dice que en su santa morada Dios es padre de huérfanos, pero en tierra seca, ahí están los rebeldes. Y esa es una palabra fuerte, rebeldes. Pero ponte a pensar así, objetivamente. ¿Qué adjetivo le pondrías tú a una persona a la cual Dios ha insertado en una iglesia, en el cuerpo de Cristo, que lo ha hecho parte de su familia y que esa persona no quiere tener compañerismo con los demás? ¿No es un rebelde alguien que dice, no, Señor, a mí no me gusta tu idea? Creo que, no, mire, comiencen por ahí, más vale solo que mal acompañado. Ese no es un dicho bíblico. ¿O en qué versículo lo leyó usted? ¿En qué capítulo lo leyó usted? Pancho 3:16. No existe, hermano. Más vale solo que mal acompañado. Bueno, sí, si esas personas son del mundo, no aman a Dios, pero si es alguien que ama a Dios, no es algo correcto que usted se separe de ellos. Dice David, ahí es donde viven los rebeldes, en tierra seca. ¿Qué representa la tierra seca en la Biblia, hermano? La tierra seca representa un lugar donde no hay fruto, no hay vida, no hay agua, no hay nada de eso. Dice, ahí es donde viven los rebeldes. Ahí es donde, en tierra seca, donde va a experimentar la sed. Por esa razón, cuando David estaba escribiendo este salmo, curiosamente él estaba huyendo, él estaba viviendo literalmente en el desierto. Y en el desierto David está teniendo esa añoranza por la iglesia. Esa añoranza que yo espero que usted tenga también ahorita, en este momento que estamos, vamos a decirlo de esa manera, en el desierto, y que usted añore y diga, oh, yo ya quiero regresar a la iglesia. Yo he hablado con hermanos y hermanas y me da mucho gusto oír de ellos decir, ay, pastor, ojalá ya regresemos a la iglesia, yo ya quiero que estemos otra vez en la iglesia. Digo, estas personas, estos hermanos, entienden que el diseño original de Dios no es que estemos separados. David está experimentando esa añoranza por la iglesia. Él dice, mi carne, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Ahí dice, yo añoro contemplar tu santuario. Ay, desde ahí, Señor. Es cierto que Dios está en todas partes. De hecho, Dios estaba presente en ese momento con David, cuando él estaba escribiendo este salmo, porque este salmo es inspirado por el Espíritu Santo, al igual que los otros. Ahí estaba Dios. Pero David sentía en su corazón, en su interior, una añoranza por la comunión con los demás en la iglesia. Oh, mi alma tiene sed de ti. Cuánto anhelo ver la casa de Dios una vez más. Así es esto. ¿Cuál es la razón por la que tú te aíslas o muchas veces no te juntas con los demás hermanos? Ay, hermanos que son bien sangrones, ¿no? Si viera usted. Mira, te voy a decir algo. Toda relación humana tiene
riesgo de conflicto, todo, hasta en su familia. No me diga que usted nunca se pelea con su familia, y es su familia, ha crecido con ellos, vive con ellos, comparten el mismo vínculo de sangre. Toda relación humana tiene como riesgo un conflicto. Eso pasa en todos lados, hasta en las mejores en la familia de Dios pasa. ¿Por qué? Porque todavía no hemos sido glorificados, todavía no hemos sido perfeccionados. Ya en el cielo no va a haber nada de esto, pero mientras estemos aquí en la tierra vamos a tener el mismo riesgo de conflicto como cualquier familia. Por ejemplo, los hijos de Jacob, ellos todo el tiempo se andaban peleando entre ellos. No, a uno de ellos lo terminaron vendiendo como esclavo. ¿Y qué hizo Dios? Dijo, no, ¿saben qué? Sepárense, ya mejor no se junten entre ustedes porque puros problemas, ya cada quien por su lado. No, Dios siguió trabajando con ellos y así es como Dios en el tiempo hizo realidad su plan y conocimos a las 12 tribus de Israel. Y no todo el tiempo era miel sobre hojuelas. O consideren el Nuevo Testamento a los apóstoles de Cristo. ¿A poco crees que todo el tiempo ellos estaban, en compañerismo, y así como se les pinta en esos dibujos antiguos, con una aureola sobre la cabeza y todo el tiempo así? No, la Biblia narra cómo ellos se peleaban, discutían por cosas muchas veces absurdas. Tenían pleitos entre ellos porque eran humanos, hermano. ¿Y a poco el Señor Jesús dijo, no, ¿saben qué? Con ustedes, la verdad, pura bronca, mejor cada quien a su lado, ya no los quiero ver aquí, no conviene que andemos juntos, ¿saben qué? Cada quien ande de llanero solitario, ¿no? El Señor siguió trabajando en sus vidas y el día de Pentecostés vemos a estos 12 junto con otros hermanos y el Espíritu Santo derramándose sobre ellos. Así funciona la familia de Dios, así. Hay riesgo al conflicto. No creas que porque somos la iglesia las cosas van a ser perfectas todo el tiempo. Gloria a Dios por ese compañerismo, por la madurez, por la bendición. Porque también si todo el tiempo estamos del chongo, eso no es síntoma de nada bueno. Quiere decir que ahí hay algo incorrecto. Pero si de vez en cuando tuviste un desacuerdo, tuviste algún roce, eso es dentro de lo normal. El asunto es que no escale un comportamiento pecaminoso. Tú y yo somos familias, estamos unidos por la misma sangre, hermano, con detalles, con lo que quieras, pero al fin y al cabo somos familia, somos hijos del mismo Padre. Tú eres mi hermano, tú eres mi hermana, yo soy tu hermano, tenemos el mismo Padre, el mismo hermano mayor y estamos sellados por el mismo Espíritu Santo. Hoy yo quiero animarte, si tú no eres parte de la familia de Dios, si tú te has sentido aislado, tú te has sentido extraño, ajeno, rompe con eso. Eso no es algo de Dios. Rompe con eso. Rompe con tu propia cultura o tu propia personalidad introvertida, callada, aislada. Eso no es algo que tú debas conservar como una virtud. Eso es algo que te va a impedir servir a otros, que te va a impedir alcanzar a otros, que te va a impedir ser una bendición para otros y que ellos sean una bendición para tu vida. Si Dios nos ha puesto como iglesia, si Dios nos ha juntado, nos ha unido, aunque antes ni nos conocíamos. Mire, yo vengo de Tlaxcala, ustedes de Cholula, y hay hermanos aquí en la iglesia de Cholula que vienen de diferentes lugares. No nos conocíamos antes, pero un día el Señor unió nuestros caminos y dijo, ok, empiecen a caminar juntos. Sírvanse, ámense unos a otros, crezcan, sopórtense unos a otros, porque hasta la Biblia previó eso, que íbamos a tener nuestros problemas. Por eso se escribió esa frase, sopórtense los unos a los otros. La iglesia no es ese conjunto idílico, romántico, que muchas veces la gente piensa y por eso dice,
¿Cómo si miras y en la iglesia? Mira, ¿y eso qué es, hermano? No, la Biblia previó eso, que íbamos a tener roces. Y por eso dijo, ámense los unos a los otros, sopórtense los unos a los otros, lleven las cargas los unos de los otros, oren unos por otros. Y ve cómo está esa relación, unos por otros, en comunidad, en familia. Así es que en esta cuarentena, en lo que dure hasta que nos volvamos a ver, levante un teléfono, márquele a su hermano. Amén, amén. Márquele. ¿Por qué se está esperando a que el hermano lo haga? Ah, no, si a mí no me haga, yo porque le hablo. Eso es orgullo. Ese es el pecado de Satanás. El orgullo. ¿Por qué le voy a hablar yo? Que me marque él. No. Hable. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal? ¿Qué dices? ¿Qué cuentas? Dios te bendiga. ¿Cómo estamos? Oye, ¿qué has hecho? Que empieza a tener ese compañerismo, y cuando regresemos a la iglesia, no se aísle. Platique con los demás. Júntese. Créame. Probablemente ahí está su mejor amigo o su mejor amiga. Y ahorita se lo está perdiendo porque, no, pues es que yo así soy. No, pues es que a mí no me gusta hablar. No, hermano. Ese no es el plan de Dios. Voy a pedir toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado, en reverencia a Dios. Es bueno el Señor. Amén. Quiero que mientras usted está ahí en reverencia a Dios, y si hay alguna persona que en este momento no es parte de la familia de Dios, que está escuchando este mensaje, que le gusta de alguna manera esta página, que de alguna manera se identifica, se siente bien, ese no es todo el plan. ¿Sabe cuál es el plan? Que usted sea rescatado del cautiverio del pecado y que ahora venga a formar parte de la familia de Dios. Ese es el plan. ¿Sabe por qué estamos predicando? ¿Sabe por qué hacemos de este un grupo abierto y no solo cerrado para unos cuantos? ¿Sabe por qué lo hacemos? Porque Dios le ama. Porque Dios quiere que usted venga a formar parte de su familia. Gloria a Dios, qué bueno que tiene una familia en la carne. Que Dios le bendiga, eso es un regalo maravilloso del cielo. Pero Dios ahora lo quiere hacer parte de la familia de Él. Pero para que eso suceda, mi hermano, o persona que me escucha, usted primero debe convertirse en un cristiano, en un creyente, en un hijo de Dios. No le hablo de religión. De religión no le hablo. El día que usted llegue a la presencia de Dios después de morir, Dios no le va a preguntar por su religión. A Dios no le interesa de qué religión es usted. ¿Sabe qué va a ser lo determinante? Si su nombre está inscrito en el libro de la vida. Si usted está ahí como parte de esa familia de Dios. Si usted no lo está en este momento, si su propia conciencia dice, no, la verdad, yo sé que no estoy viviendo para Dios. Yo quiero darle una buena noticia. El Señor le ama, Cristo le ama, Él murió en la cruz por usted y hoy quiere darle una nueva vida. Si usted está ahí en ese lugar y hoy quiere pasar a formar parte de la familia de Dios, yo quiero invitarle a que ahí en donde está, hágame un favor muy grande, levante su mano así al cielo. Yo no lo estoy viendo, pero Dios sí lo está viendo y Él conoce la sinceridad de su oración. Va a repetir estas palabras después de mí, pero hágalo con toda la fe, no solo mecánicamente, no solo no, hágalo con esa convicción de que Dios lo está escuchando y de que ahorita se está decidiendo la parte más importante de su destino, del destino de usted que me oye. Quiero que repita con toda su fe estas palabras y que lo diga con todo su corazón. ¿Está usted preparado? ¿Quiere recibir a Jesús en su corazón como su Señor, como su Salvador? ¿Ya no quiere andar solo por la vida? ¿Ya no quiere vivir aislado, apartado de la vida de Dios?
Qué bueno que tomó esa decisión. Ore junto conmigo. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, hoy vengo delante de ti y te doy las gracias por escucharme. Hoy te vengo a pedir perdón por todas esas cosas malas que he dicho, que he hecho y que he pensado. Yo sé que el pecado te ofende y que el pecado me aparta de ti, pero hoy te pido perdón, Señor. Hoy te pido a ti, Jesús, que tú entres en mi corazón y que tú te conviertas en el Señor de mi vida. Yo sé que tú moriste en la cruz por mí, que tú resucitaste al tercer día. Estoy convencido de eso, porque la Biblia lo dice. Y la Biblia también dice que si confesare con mi boca y creyera con mi corazón que tú moriste y resucitaste por mí, entonces seré salvo. Hoy recíbeme en tu familia. Yo te reconozco como mi Dios, como mi Padre, como mi Salvador. Hazme formar parte de tu iglesia. Yo bendigo a tu iglesia. Soy parte de ella. Ya no soy extraño, ni extranjero, ni advenedizo. Ahora soy hijo de Dios. Gracias, Padre, por escuchar mi oración. En el nombre de Jesús. Amén. Puede abrir sus ojos. Gloria a Dios. Si usted hizo esta oración, yo le doy la bienvenida. Ahora usted sí es mi hermano, mi hermana. Jesús dijo, todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano y mi hermana. Ahora usted es mi hermano y hermano de Jesús. Tremendo. Póngase por favor en contacto con nosotros. Ahí en la página de Facebook de la Casa del Alfarero Cholula, queremos servirle, queremos que usted esté junto con nosotros. Acuérdese de lo que le acabo de predicar. Un cristiano solitario no es una idea bíblica, es una idea del infierno, porque el diablo puede devorar a los que andan solitos, pero cuando usted está dentro de la cobertura de Dios, el diablo se echa a correr. Vamos a ponernos de pie. ¿Qué le parece si nos despedimos? Inviten estos días a alguien a mirar la transmisión de los servicios. Invítelo. Ese es su propio evangelismo. Ese es su propio evangelismo. Va usted ahí a invitar a alguien. Compártale estos videos. Dile, ven, te invito el miércoles a escuchar la palabra de Dios. Ya no se agüite, hermano. No se chiquee. No se... rompa con esos estereotipos. Y vamos a orar y para que Dios bendiga el resto de nuestra semana. Y después de esto estamos despedidos. Acuérdese, todos los días estamos orando de 6 a 7 de la mañana. Así es que vamos a orar por esta semana y después de esto estamos despedidos. ¿Me acompaña? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día lleno de tu bendición, de tu unción, de tu favor. Hoy rogamos, Señor, que bendigas el resto de nuestra semana. Te damos la gloria por todo lo que haces, Señor. Bendecimos tu nombre y te damos las gracias por tu amor y por hacernos parte de tu familia. Yo te alabo, bendice a mis hermanos, bendice todo lo que nos resta de semana en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga. Cristo vive.